Seguimos con la segunda parte de la primera trompeta. ¿Qué sucede cuando la trompeta se interpreta mal? Se da un mensaje errado, un sonido incierto. Se convierte en un problema porque pastores del día de hoy que predican la prosperidad económica, la gente va a estos lugares para que los pastores de la prosperidad les coloquen las manos y les declaren cosas, carros, sanidades, y concentrados en eso se están equivocando, perdiendo el rumbo. Ahora, usted tiene que entender que el mensaje del reino no promete eso. El mensaje del reino promete vida eterna en un reino que traerá restauración sobre la tierra, humanidad, quitará la opresión y derrotará al enemigo, Satanás. Ese es el mensaje del reino, esa es la trompeta real. Pero ¿qué sucede cuando no escuchas el verdadero sonido de la trompeta? Veamos lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 8. Y si la trompeta diera un sonido incierto, confundible, algo que no interpreto bien, algo que no puedo entender, muchos se la pasan orando dizque por la casa. Hay que entender de que la casa, el carro, los bienes materiales se pueden o se debe entender de que estas cosas se quedan por la razón que nos muestra el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, donde dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Entiendan, sin casa, sin carro, sin riquezas materiales, el sonido real de la trompeta es en predicar el reino de Dios, de la restauración del reino en nuestras vidas, donde Jesucristo reinará. Vendrá por segunda vez a recuperar el reino para devolvérselo al Padre Jehová, el Dios Todopoderoso. El juez justo, eterno, volverá a recibir el reino sobre la tierra. Nos queda un largo camino por recorrer. Nos queda por analizar a fondo 7 toques de trompeta. Nos queda por interpretar 7 espacios de tiempo y 7 advertencias, donde Jehová Dios continuamente hizo y ha hecho y seguirá haciendo hasta el día en que su paciencia llegue a su límite. Usted dirá, ¿la paciencia de Dios tiene un límite? Tanto Pedro como Judas y Pablo dicen de que Dios soportó con paciencia los vasos de ira, pero que en algún momento su paciencia y su amor llegarán a un tope. Dice la palabra del cuando muchos pretendan seguir al Señor, no le hallarán. Y bienaventurados aquellos que, reconociendo el sonido de la trompeta real, hoy nos estamos agarrando de las promesas eternas de Dios, como dijo Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tenemos que estar en el mundo porque no tenemos otra opción. Mientras Jesucristo no venga, tenemos que estar en el mundo. Las cosas del mundo nos afectarán. Soy cristiano, pero debo tener precaución o precauciones sobre nuestros cuidados. Por lo que tengo que entender es de que en medio de estas cosas nos frustran a veces, pero si entendemos el sonido de la trompeta, está claro. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 21 versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, hermanos,
Si tienes el conocimiento de la palabra de Dios, escucha el verdadero sonido de la trompeta. Si vemos una pandemia y que esto no cambiará mi perspectiva acerca del reino de Dios, porque conozco el sonido de la trompeta. Dicho esto, nos queda identificar la primera trompeta. Una vez se pierde el reino de Dios en la tierra y el hombre fue expulsado del paraíso Edén, desde ese momento Dios empieza un largo camino. Aunque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, sin embargo, es un largo camino. Pero la paciencia de Dios es tan grande que le dio a la humanidad 7 tiempos para que pudiera probar sus propios caminos. Pero Dios no se quedó callado. Dios siguió anunciando y promocionando su reino. Gloria a Dios por esto. Porque como seres humanos le dimos la espalda a Dios. Y aunque éramos merecedores de la destrucción y del castigo eterno, sin embargo, dice la palabra del Señor, en que Dios quiso darnos unas advertencias y empezó a sonar cada una de esas trompetas para que cada cristiano en cada lugar, en cada momento de tiempo y cada hijo de Dios, cada persona que pudiera poner atención a la voz de Dios y pudiera percatarse de lo que venía y fuera corregido en su camino. Qué importante es para ti y para mí de que entendamos el mensaje del reino correctamente. Así Apocalipsis capítulo 8 versículo 7 dice, el primer ángel tocó la trompeta, es decir, el primer mensaje. Dio su advertencia y dijo lo que le iba a pasar en ese periodo de 7 tiempos. Este primer tiempo surge un mensajero con un mensaje, que es una trompeta que anunció lo que vendría. Apocalipsis capítulo 8 versículo 7 dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Este pasaje debería decir, el primer ángel tocó la trompeta, y tenía que haber unos puntos suspensivos, porque Dios es paciente y nos dio tiempo por ese llamado de trompeta para corregir los caminos. ¿Acaso sería justo que Dios tocara una trompeta y me destruyera? ¿Acaso sería justo? No. Dios toca la trompeta y nos da un tiempo para que escuchemos ese mensaje y tomemos una decisión. Aquí toca tomar decisiones. Así es, mis amados. Cuando hay una advertencia, cuando se adquiere el mensaje con el conocimiento, lo que tenemos que hacer es tomar una decisión. Si algo me advierte de algo malo que me puede suceder, si no obedezco, si no tomo precauciones, debo tomar una decisión. Es decir, si eso me causa algún mal, debo alejarme de ese camino o de ese acto que me ocasione un mal. Pero si hago caso omiso al mensaje, a la advertencia, y sigo por ese camino y me estoy en ese entorno y sigo actuando en contra de lo que Dios me está diciendo, entonces, ¿qué me va a suceder? Pues me va a causar mal, voy a estar en el mal. ¿Pero por qué? Porque yo mismo no tomé una decisión, porque hice caso omiso al sonido y al mensaje de esa trompeta. Por eso, mis amados en el Señor, seguiremos hablando de las 7 toques de trompetas del libro de Apocalipsis. Y en este tema
que iniciamos estamos hablando de la primera trompeta y esta es la segunda parte. Luego seguiremos hablando de la tercera parte de la primera trompeta de Apocalipsis. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.